Muy buenas noches. Mi grupo conformado por Dayana, Catherine y Lisette vamos a contarles sobre nuestro artículo de opinión llamado Pautas que modifican el sistema educativo. Pero primero que piensen en la pregunta ¿cómo cambiamos el sistema evaluativo en el contexto educativo? ¿De qué manera lo harían ustedes? Si es que siempre en el aula observamos muchas formas de aprendizaje que no se alcanzan a visibilizar. Es cierto que la educación actual nos da a los docentes herramientas para darnos cuenta qué tanto aprenden los estudiantes, pero también niega la posibilidad de saber qué tan interiorizados están esos conocimientos y aplicados en la vida real y cotidiana. Existen diversas formas de evaluar, pero nos encontramos con docentes sometidos a seguir un estándar obsoleto, una escala obsoleta, sin interesarse por las edades, las necesidades, los intereses, o mejor dicho, no tienen en cuenta la caracterización como grupo y el contexto a evaluar. Por esto, mi compañera expondrá unos tips muy importantes a tener en cuenta. Muy buenas noches, claro que sí, compañera. A continuación voy a informarles unos tips que permitirán hacer ese cambio que tanto queremos, tanto docentes como familiares y todos los responsables de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Como primer pauta, primer tip, pueden contar con una rúbrica de evaluación en la cual van a encontrar como primera medida los datos personales de ese niño o esa niña, los nombres de sus padres, caracterizando así el contexto familiar y los datos de la institución. Se encontrarán con una rúbrica actitudinal en la cual se valora el comportamiento en clase de los niños y las niñas, donde hay denominados unos criterios, los cuales son asistencia y puntualidad, entrega y presentación de trabajos, frecuencia y calidad de la participación en clase, aporte al buen clima del aula y el empleo del lenguaje adecuado. Cada uno de esos criterios serán valorados por unos rangos denominados siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Como segunda rúbrica tenemos la rúbrica de interés. En ella se encuentra un mapa de la empatía donde a través de 6 preguntas podemos interiorizarnos con el niño o la niña, podemos conocerlo, podemos ser empáticos con su manera de pensar, su manera de expresar, donde podemos saber qué piensa y qué siente, donde podemos conocer qué oye y qué ve, qué dice y qué hace, y a través de ello podemos trabajar a partir de sus necesidades y sus intereses. Como tercera y última rúbrica tenemos la rúbrica de competencia comunicativa. En ella contamos con 2 criterios, comunicación verbal y no verbal, y cada uno de ellos cuenta con unos indicadores que valoran ese tipo de comunicación del niño y la niña. Como segunda pauta, segundo tip, tenemos la evaluación auténtica, la cual favorece la autonomía en el aprendizaje y en la metacognición, pero también es una evaluación cooperativa. Con ella logramos marcar la diferencia con la evaluación de la calificación, rompiendo ese vínculo de asociación que todavía se ve entre la evaluación y la calificación. Ya no nos interesa tanto la acumulación de conocimiento repetitivo, sino conocer ese saber hacer de los niños y las niñas, lo que crean, lo que construyen, lo que argumentan, todo aquello que les permite adquirir competencias, destrezas y habilidades que no se conseguían de ninguna otra manera. Dentro de este tipo de evaluación tenemos 2 modelos, los cuales también los nombramos como pauta, que son la autoevaluación y la coevaluación. Dentro de la coevaluación logramos implementar una estrategia didáctica que permite estimular la clase, es decir, la coevaluación permite
que entre compañeros se evalúen, valoren ese grado de implicación, esa actitud y esos intereses entre ellos mismos. Y la evaluación nos permite que el alumno se evalúe, que el niño y la niña sean esos principales testigos de ese proceso de aprendizaje y puedan reflexionar acerca de él. Esperamos que estas pautas sean entendidas, comprendidas y puestas en práctica de manera adecuada, con el fin de cambiar nuestro sistema evaluativo en el contexto educativo. A continuación, mi compañera expondrá los últimos detalles de nuestro artículo de opinión. De acuerdo a lo desarrollado anteriormente en ese artículo, podemos concluir diciendo que las instituciones educativas, el marco legal educativo y los docentes deberían centrar sus evaluaciones en el sentido de permitir identificar las habilidades de cada alumno, permitiendo en esta medida desarrollar más sus habilidades y construir personas seguras de sí mismas, de sus capacidades cognitivas y con las herramientas suficientes para sobreponerse de manera alguna ante el mundo y todo lo desarrollado. La comunidad educativa está llamada a recordar que en un mundo tan amplio en diferencias encontramos patrones característicos que permiten identificar qué camino podría complementar su vida futura, y las evaluaciones nos permiten hacernos una idea aproximada de cuál sería el camino a seguir, siempre y cuando los estudiantes tengan siempre parte activa de estas. Como dice Hermes Antonio Varillas, la educación consiste en un acto de justicia. No se trata de tomar en cuenta y resaltar las deficiencias y errores de cada estudiante, sino de colocarles en la balanza de la equidad conjuntamente con las fortalezas y aspectos positivos para lograr reafirmar su autoestima y confianza en sí mismos. Por último, invitamos a los docentes a reflexionar sobre la forma de evaluar y qué aporte darían para un cambio.